abren, hermanas, para que podamos recibir bendiciones, para que nuestras peticiones sean contestadas, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Cuando nosotros oramos, nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros oramos, nuestras circunstancias pueden ser cambiadas. Porque Jesús estaba siendo bautizado y Él estaba orando. Y se abrió los cielos y se manifestó el trino Dios. Se manifestó el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Es lo que se dice en teología teofonía, cuando el trino Dios se manifiesta al mismo tiempo. Ahí estaba, dice la palabra, se escuchó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa es la voz del Dios Padre. El Dios Espíritu Santo se manifestó como paloma y ahí estaba el Dios Hijo. Entonces, cuando ocurre la manifestación del trino Dios, se llama teofonía. Y también para nosotros, cuando estamos en oración continua, cuando hacemos de la oración un estilo de vida, nosotros podemos ver los cielos abiertos espiritualmente, porque ahí se manifiesta el Espíritu de Dios y podemos sentirlo cuando estamos orando y tenemos ganas de llorar sin ninguna explicación. Otros sienten ganas de reír, otros comienzan a hablar en lenguas, otros comienzan a profetizar. Eso es cuando los cielos se abren, cuando se manifiesta el Espíritu de Dios en nuestra oración. Y de verdad, hermanas, que en la oración hay poder. Lucas muestra a Jesús como ningún otro evangelio. Él muestra la actitud de Cristo hacia la oración y su dependencia total del Espíritu Santo y su obediencia al Dios Padre. Eso es lo que Lucas muestra a los griegos. Entonces, hermanas, quiero animarlas de que por más cansadas que estemos, que la palabra de Dios dice en Santiago 5 que la oración eficaz del justo puede mucho, y es mandatorio porque la palabra de Dios dice: orad sin cesar. Y la oración es el único medio por el cual nos puede mantener conectada con el Altísimo Dios. Principalmente ahora que estamos viviendo los últimos tiempos, la palabra de Dios dice que tenemos que orar sin cesar. Jesús, siendo Dios, Él oraba a su Padre. Él dependía totalmente del Espíritu Santo. Él estaba siendo bautizado y Él estaba orando. Él iba a ser crucificado y Él estaba orando. Entonces, hermanas, esta es un ejemplo vivo de cómo era Jesús y de cómo Lucas presenta a Jesús. Recordemos que para que podamos entender todo el libro de Lucas, Lucas presenta a Jesús como el Salvador divino y el hombre perfecto. Jesús dependía, Lucas presenta a Jesús como un hombre perfecto y un Salvador divino que dependía totalmente de su Padre y del Dios Espíritu Santo. Así también tenemos que ser nosotros. Depender totalmente del Dios Padre y depender de la guianza del Espíritu Santo. Porque cuando oramos, nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, sentimos en nuestro corazón la guianza del Espíritu Santo. Y si obedecemos como Jesucristo obedeció, podemos ver la gloria de Dios.
Ahora, para terminar, hermanas, quiero otra vez repetir, para que Dios se agrade de nosotros, tenemos que ser como el Hijo amado de Dios. Tenemos que imitar a Jesús todos los días de nuestras vidas, principalmente en estos tiempos difíciles que se acercan. Tenemos que orar sin cesar y depender totalmente del Espíritu Santo para que nos pueda dar fuerza, para que nos pueda dar poder en estos últimos tiempos, hermanos, porque se acercan cosas difíciles, se acercan cosas fuertes y nosotros no vamos a aguantar si no estamos en oración, en una comunión con el Dios Padre y con el Dios Espíritu Santo. Tenemos que estar orando continuamente. Y para dejarles, les hago esta pregunta para que puedan analizarlo en esta noche o mañana de mañana, para que puedan analizarlo. ¿De qué manera pueden dejar que el Espíritu Santo cumpla los propósitos de Dios en tu vida? En estos tiempos difíciles, en estos últimos tiempos, ¿de qué manera práctica usted piensa que Dios puede usarla o usarlo? Porque afuera, en nuestra propia familia en Cristo y fuera de la iglesia, en el mundo, hay tanta necesidad de Dios, hay tantos corazones rotos, hay tanta gente enferma, tanta gente sin trabajo, y con divorcios, separaciones, hay tanta corazón roto, tanta decepción, tanta frustración. ¿Y cuál es la solución para eso? ¿Por qué ocurre el corazón roto? ¿Por qué ocurre decepciones, frustraciones en la vida? ¿Saben por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia a la palabra de Dios, por la desobediencia a la guianza del Espíritu Santo, porque hemos ignorado su palabra, hemos ignorado su guianza, hemos ignorado buscar su rostro en oración. Porque cuando uno busca a Dios en oración, Dios nos guía, porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios vivo. Y Dios continúa siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Él continúa hablando a nuestras vidas. A veces con voz audible, a veces solo en tu corazón, a veces a través de otra persona, a veces en sueños. Pero Dios siempre habla, porque Dios no es un Dios de muertos. Y cuando ocurren cosas que no deseamos en nuestras vidas es porque hemos sido desobedientes. Porque si hubiéramos leído la palabra de Dios es un libro perfecto, es un libro que tiene enseñanzas para el verdadero hijo o hija de Dios. Jesucristo cumplió al pie de la letra el propósito que Dios tenía en su vida. Él cumplió. Y Él se humilló y después Dios lo exaltó. Y así también el Dios Padre espera de nosotros, que nosotros, a pesar de todo lo malo que hacemos, que nos humillemos a Él, porque dice su palabra que Él nunca rechaza un corazón contrito y humillado. No sé por qué quiero hablar del hijo pródigo, pero perdónenme, pero voy a hablar del hijo pródigo. Perdónenme, pero siento la necesidad. El hijo pródigo salió, recibió su herencia y salió
dice la palabra, salió para llevar la vida loca y vivía, dice, desperdiciando sus bienes y se iba viviendo su vida en pecado. Dice la palabra que desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice, hasta que un día volvió en sí. Hasta que un día volvió en sí. Eso quiere decir que se dio cuenta de que estaba mal. De que estaba mal. Y luego dice que su padre se fue a recibirla corriendo. ¿Por qué? Porque él se humilló. El hijo pródigo se humilló primero y dijo: en la casa de mi padre los empleados tienen abundancia de panes y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me iré y diré a mi padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero trátame como uno de tus jornaleros, como uno de tus empleados. Y el más contento ahí quedó el padre, porque el Padre, el Dios Padre, es movido por misericordia. Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Dios nunca rechaza, Él es movido a misericordia. Cuando hay un corazón de verdad arrepentido, Dios le perdona y exalta al que se humilla. Pero hay un proceso en el perdón. Hay que purificarse, hay que santificarse, apartarse de lo malo, porque eso fue lo que Dios hizo con el hijo pródigo. El padre le dijo a sus empleados: denle túnicas, sandalias a los pies, anillo al dedo, que significa que él tenía que bañarse, purificarse para vestirse sus túnicas limpias, sus sandalias limpias, anillo al dedo. Lleva un proceso de purificarse. Y eso es lo que Dios nunca rechaza un corazón. Lo único que necesitamos hacer es humillarnos, pedir perdón y comenzar de nuevo nuestra vida en Cristo. Eso es todo, hermanas, lo que tenía para compartirles, para que se hagan esta pregunta. ¿Qué es lo que puedes hacer a partir de ahora para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? ¿Qué es lo que tienes que despojarte? ¿O qué es lo que tienes que deshacerte para que el Espíritu de Dios de verdad habite en tu corazón? Porque dice la palabra que el Espíritu de Dios nos anhela con celos. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no puede habitar en nosotros si estamos en pecado. Si estamos fornicando, si estamos adulterando, si estamos mintiendo, si estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. No podemos ver películas que no edifican nuestra alma. No podemos escuchar música que no edifica nuestra alma. ¿Qué es lo que tenemos que deshacernos para que Dios pueda obrar en nuestra vida? Como dice Santiago: pecadores, limpiad las manos. Almas de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así dice Santiago. Porque solamente los de manos limpias y corazón puro pueden entrar en el tabernáculo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios y nuestra mente es la mente de Cristo. Entonces tenemos que pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo agradable. Eso tenemos que pensar. Y no hay corazón roto que Dios no pueda restaurar. Amén, hermanos. Eso es todo.
Amén, amén. Amén, aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Qué palabra preciosa. Y